Buenos días, hermanos. Es un honor para nosotros poderlos saludar desde la intimidad de nuestro hogar en este tiempo de Cuaresma, donde hemos estado celebrando de la manera como quizás nadie esperaba celebrar este tiempo. Eh, Queremos compartir con ustedes lo que para nosotros significa y creo que para todos los hermanos en la fe, lo que significa esta Semana Santa, que es la celebración, la conmemoración, un año más de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que entregó su vida por nosotros y que a través de ese sacrificio perfecto hoy podemos decir todo aquel que ha creído en Él, que podemos ser salvos, que somos salvos y que vivimos en la fe de que vamos a tener vida eterna con Él en los cielos. Así es un tiempo en que nosotros queremos compartir con ustedes dos reflexiones acerca de lo que significó o lo que significa para nosotros la muerte de Cristo en la cruz. Hoy, como decía mi esposa, conmemoramos ese evento maravilloso que partió en dos la historia como nosotros la conocemos. La vida antes de Cristo y la vida después de Cristo. ¿Quién fue ese Cristo realmente que murió en esa cruz? ¿Y qué significa para nosotros esa muerte? ¿Qué fue lo que realmente significó la muerte? Y no únicamente la muerte, sino la posterior resurrección de nuestro Señor Jesucristo para nosotros como creyentes, que es nuestra base de la fe. Entonces, el día de hoy queremos exponerle a ustedes para su reflexión dos grandes verdades que hemos encontrado aquí en la palabra, y les invito a que vayamos a la Biblia. Vamos al libro de Lucas, capítulo 23, y vamos a leer del versículo 44 al versículo 46. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. El velo del templo se rasgó por la mitad. Padre, en tus manos, encomiendo mi espíritu. Dice la palabra en Lucas 23, 44, dice, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Imaginémonos esa escena. Estamos en una zona donde realmente somos bendecidos por la luz solar. Tenemos un clima bastante agradable, caliente. Imaginémonos qué pasaba. La hora sexta, estamos hablando de una hora de mediodía. Y dice que hasta la hora novena, que van siendo las 3 de la tarde, tomemos el tiempo más o menos, desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde, sucedió algo que nadie pudo explicar. Dice que el sol se oscureció, que hubo tinieblas en toda la tierra. Entonces, nuestra primera reflexión está basada en esta porción bíblica que acabamos de leer. Y la primera reflexión es que la misma naturaleza sufrió la muerte del Señor Jesucristo. Cuando Jesucristo está en la cruz, ya agonizando en sus últimos momentos, dice que sucede esto
que acaba de relatar mi esposa, que dice en la Biblia. Se oscureció todo. Imagínense, pongámonos nosotros por el momento, pongámonos en la situación de las personas que estarían viviendo. ¿Qué sentirían ustedes si en el momento, mediodía, imagínense, mediodía, donde está aquí en Cartagena o aquí en Turbaco, el sol en pleno, está el sol en esta hora? Sí, en la misma hora que estamos ahorita, está el sol aquí encima de nosotros con todo su esplendor. Imaginemos que de pronto el sol se oscurece y todo queda en tinieblas como si fuera de noche, o sea que no podríamos ver nada, ni siquiera lo que está enfrente de nosotros. ¿Cuál sería tu reacción? ¿Qué pensarías tú? ¿Qué pensaron aquellas personas que fueron testigos de la muerte de Cristo en ese momento en que estaba sucediendo esto? Nosotros, esa primera reflexión que sacamos aquí tiene que ver con ese evento natural que pasó. Fue algo que nadie tuvo explicación, pero que sucedió en ese momento en que Cristo estaba entregando su vida al Señor. Es algo que la naturaleza misma intuía que ese Hijo de Dios estaba partiendo, que estaba muriendo. Y una forma de demostrar ese dolor o ese sufrimiento que estaba padeciendo la misma creación de Él era oscurecerse. El sol fue creado ¿para qué? Para darnos luz. Y en el momento que Él está muriendo, ese sol que nos da luz, lo que dio fue tinieblas y oscuridad. La segunda reflexión sigue en los siguientes versículos. Dice la palabra. Dice, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Ok, el verso 45 finaliza diciendo, y el velo se rasgó. Nuestra segunda reflexión tiene que ver mucho con eso, y la segunda reflexión es, el velo se rasgó y Jesucristo cumplió su propósito. El Señor había venido a esta tierra con un propósito, entregar su vida por darnos salvación a cada uno de nosotros. Cuando el velo se rasga, nosotros tenemos que ubicarnos primero que todo en lo que era el templo en ese momento. Y el templo estaba dividido en tres grandes partes. La primera parte eran los atrios, donde podía llegar todo tipo de personas. O sea, cualquier feligres podía entrar al templo, a esa zona de los atrios. La segunda parte del templo era el lugar santo. Ese lugar santo solo podía llegar el sacerdote. Y el lugar santísimo era donde el sumo sacerdote una vez al año entraba para ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo. En ese lugar estaba el arca del pacto, que allí se encontraba también la presencia del mismo Dios. Entonces, como podemos ver, esa división que tenía el templo, el lugar santísimo estaba dividido de las otras partes con un manto, con un velo, que impedía que las personas pudieran ver lo que sucedía en ese lugar. Había algo que impedía que las personas pudieran acceder a ese lugar, y como lo decía, el único que podía llegar allí era el sumo sacerdote. Si otra persona llegara o tocara el arca, sabíamos, como decía la palabra, inmediatamente podía morir porque no estaba permitido, no era la persona que podía acercarse a él. Cuando Cristo muere en la cruz sucede algo impresionante. Dice que el velo se rasga de arriba hacia abajo y podemos, entonces ya las personas que estaban acá en los atrios o en el lugar santo pueden tener acceso al lugar santísimo, y eso fue lo que pasó. Cuando Cristo murió por nosotros en la cruz, creó el único camino que podía tener el hombre o que puede tener el hombre para poder acceder a Dios. Antes había un abismo inmenso que nos apartaba de Dios, era el pecado. Y el pecado nos impedía poder acercarnos, poder llegar a la presencia de Dios. Cuando el velo se rasga, cuando se rompe ese velo, a través de la muerte del Señor Jesucristo, crea ese camino para que nosotros podamos acceder a Él, para que cada uno de nosotros pueda recibirlo y pueda tener esa misma bendición. Entonces, esta reflexión nos habla de que Cristo cumplió su propósito al morir en la cruz. Hoy conmemoramos eso, hoy conmemoramos la victoria, no la muerte, conmemoramos la victoria de Cristo en la cruz del Calvario, porque Él vino con ese propósito, Él vino en obediencia, se hizo hombre, padeció todo ese camino que transportó esa cruz, sufrió mientras lo maltrataban, mientras lo injuriaban, mientras lo golpeaban, y al final entregó hasta la última gota de la sangre por cada uno de nosotros. En esa cruz Él no murió, Él no terminó derrotado, por el contrario, en esa cruz Él venció. Y a través de esa cruz es que nosotros podemos tener ahora perdón de pecados y vida eterna gracias al sacrificio de ese Cordero perfecto que fue Cristo Jesús. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y que realmente sea una fecha en la que nosotros podamos recordar cada año
ese sacrificio perfecto del Señor Jesucristo por nosotros. Nuestra vida no puede ser igual. Nuestra vida antes de conocer a Cristo no puede ser igual ahora que ya lo conocemos y que sabemos lo que realmente significa la muerte de Él para nosotros. Que Dios les bendiga, mis hermanos.